Buenas, mi nombre es Angie Lorena Izaza Torres. Hoy les vengo a hablar sobre Excel avanzado. Tipos de errores generados en Excel. Cuando estamos trabajando con Excel, a veces obtenemos errores, es decir, un valor en una celda que comienza con el signo de almohadilla. Esto no siempre es malo, de hecho puede estar bien si interpretamos correctamente lo que el programa nos está indicando. Es conveniente saber que para corregir el error puede que sea necesario modificar la fórmula misma o alguna fórmula o valor de otras celdas o rangos a las que se está haciendo referencia. Ejemplos. Numeral. Aparece cuando en una celda con formato número no cabe la cifra completa. Se corrige ampliando el ancho de la columna. Valor. Aparece cuando realizamos una operación no válida, por ejemplo, multiplicar una celda que contiene texto por otra que contiene un número. Nombre. Aparece cuando utilizamos un nombre de una función o constante que no existe en Excel o definida por el usuario. Nulo. Aparece cuando la intersección de dos rangos no existe. Por ejemplo, la fórmula F3 G9 19 15. La intersección se expresa con un espacio en blanco entre dos rangos. Importación de datos a Excel. Hay dos formas de importar datos desde un archivo de texto con Excel. Puede abrirlos en Excel o puede importarlos como rango de datos externos. Para exportar datos de Excel a un archivo de texto, usen el comando guardar como y cambie el tipo de archivo del menú desplegable. Hay dos formatos de archivo de texto usados frecuentemente. Archivos de texto delimitado, en los que el carácter de tabulación, código de carácter, suele separar cada campo de texto. Valores separados por coma archivos de texto, en los que el carácter de coma suele separar cada campo de texto. Autofiltros. La función de autofiltro es una forma rápida y fácil de ordenar grandes cantidades de datos. Los filtros permiten establecer una amplia variedad de criterios a través de los cuales puedes ordenar los datos. Para comenzar, necesitas generar un conjunto de datos. Luego, todo lo que tienes que hacer es seleccionar el objetivo y activar el autofiltro presionando el botón filtro ubicado en la pestaña datos, y podrás personalizar el filtro como quieras. En minutos dominarás este proceso y lograrás mejorar tu eficiencia en Excel. Filtros avanzados. Un filtro avanzado en Excel es un filtro en el que los criterios se encuentran en otro lado de la hoja de Excel y cuyo resultado del filtro avanzado podemos llevar a otro lugar de la hoja de Excel o incluso a otra hoja de Excel. En otras ocasiones ya hemos visto cómo filtrar datos en Excel, pero este tipo de filtrado puede ser útil si queremos seleccionar solo una parte de la información en un rango diferente al de nuestra tabla. Funciones de fecha y hora. Las funciones de fecha y hora en Excel son utilizadas para buscar fechas específicas, para conocer la hora actual, para encontrar la diferencia en días laborales entre dos fechas y muchas cosas más que serán de gran utilidad al momento de estar trabajando con este tipo de datos. Ejemplos. Ahora, devuelve la fecha y hora actuales con formato de fecha y hora. Año. Devuelve el año en número entero en el rango. Día. Devuelve el día del mes. Funciones estadísticas. Las funciones estadísticas sirven para realizar el análisis de datos almacenados en una hoja de cálculo, permitiendo, por ejemplo, obtener el número de entradas de datos o el valor promedio de los mismos. Ejemplos. Promedio. Devuelve el promedio de sus argumentos. Contar. Cuenta cuántos números hay en la lista de argumentos. Contar sí. Cuenta el número de celdas dentro del rango que cumplen el criterio especificado.
Funciones lógicas. Se utilizan en la toma de decisiones, nos permiten evaluar el cumplimiento de una condición y en base al resultado decidiremos si se debe ejecutar una determinada acción. Falso, devuelve el valor lógico falso. Verdadero, devuelve el valor lógico verdadero. Sí, comprueba si se cumple una condición y devuelve el valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. Gráficos dinámicos. Los gráficos dinámicos son una de las funcionalidades más potentes que tenemos a nuestra disposición en Excel para analizar datos. Si bien es cierto que las tablas dinámicas son una herramienta analítica eficiente, debemos ser conscientes que un gráfico es más poderoso para transmitir información, puesto que permite al usuario final obtener conclusiones sobre los datos rápidamente. Muchas gracias por su atención.